El Vaticano, considerado la autoridad central de la Iglesia Católica, ejerce un poder e influencia significativos. No es de extrañar que esta antigua institución tenga secretos oscuros ocultos, desde el tribunal secreto que lleva a cabo juicios misteriosos, hasta los archivos gigantescos a los que nadie puede acceder. Aquí hay 15 secretos que el Vaticano no quiere que usted conozca. Número 15. El Tribunal Secreto del Vaticano. La Penitenciaría Apostólica, un tribunal eclesiástico de carácter secreto, fue establecida por el Papa Alejandro III en el año 1179 con el propósito específico de abordar los pecados considerados de mayor gravedad en el ámbito de la Iglesia Católica. Este tribunal, cuya existencia permaneció envuelta en el más absoluto secreto hasta el año 2009, se encarga de examinar y juzgar casos de una naturaleza tan delicada y grave que únicamente el Sumo Pontífice tiene la autoridad para conceder la absolución. Mientras que los sacerdotes y obispos tienen la facultad de absolver pecados de considerable gravedad, incluyendo actos tan atroces como el genocidio, el Tribunal Secreto de la Penitenciaría Apostólica se ocupa de transgresiones que se consideran aún más graves en el contexto de la doctrina y la jerarquía eclesiástica. Entre los delitos que caen bajo la jurisdicción de este tribunal se encuentran los atentados contra la vida del Papa, las violaciones del sagrado secreto de confesión por parte de los sacerdotes, y otros actos que, en la perspectiva de la Iglesia, se consideran incluso más graves que el genocidio, debido a su impacto directo en la estructura y los principios fundamentales de la institución católica. Las decisiones finales sobre estos casos de extrema gravedad recaen exclusivamente en la autoridad del Papa, aunque los procesos y deliberaciones del tribunal están bajo la supervisión y dirección del penitenciario mayor, un alto cargo eclesiástico designado para esta función específica. Las sesiones de este tribunal se llevan a cabo en la más estricta privacidad, considerándose asuntos de conciencia de la máxima sensibilidad. Como resultado, estas deliberaciones se mantienen completamente alejadas del escrutinio público, y todos los detalles relacionados con los casos, los procedimientos y las decisiones tomadas se guardan bajo el más estricto secreto, preservando así la confidencialidad absoluta que caracteriza a esta institución centenaria. Número 14. Los misteriosos archivos secretos del Vaticano. Los archivos secretos del Vaticano ocupan 85 kilómetros de estanterías y contienen documentos que datan de hace 12 siglos. A pesar de estar etiquetados como secretos, se sabe que existen estos archivos, aunque el acceso está severamente restringido. Solo unos pocos seleccionados, incluidos académicos y periodistas examinados, pueden explorar estos documentos, e incluso entonces, solo después de un estricto proceso de aprobación, los archivos han provocado innumerables rumores, incluidas afirmaciones de que contienen evidencia de vida extraterrestre, pruebas de que Jesús no existió y otras revelaciones explosivas sobre la Iglesia Católica. Los archivos han pasado de papa en papa desde el año 463 después de Cristo, y los documentos solo están disponibles 75 años después de su creación. Esta demora significa que los registros relacionados con temas controvertidos, como las acciones del Papa Pío IX durante el Holocausto, o los diversos escándalos de abusos de la Iglesia, permanecen ocultos al público. Convenientemente, estos registros no estarán accesibles durante algún tiempo. En 2019, el Vaticano rebautizó estos históricos archivos como Archivos Apostólicos Vaticanos, pero el misterio que los rodea persiste. Número 13. El retiro de los papas. Algo que rara vez se ve, hace pensar en un trabajo que uno debe mantener hasta el último aliento. En la Iglesia Católica, se espera que los papas desempeñen su cargo hasta que mueran. De los 123 papas elegidos durante el último milenio, solo 5 han renunciado. El primero fue Benedicto IX, que se convirtió en papa a los 20 años y es la única persona que ha cumplido varios mandatos. Obligado a dimitir en 1036, regresó meses después, solo para dimitir de nuevo en 1045, con la esperanza de casarse cuando su interés amoroso lo rechazó. Reclamó brevemente el papado antes de ser destituido para siempre en 1047. La segunda dimisión fue la del Papa Gregorio XI, que dimitió en 1046 bajo la presión de los obispos. En 1294, el Papa Celestino V dimitió tras solo 5 meses, por temor a no ser apto para el cargo.
Su sucesor lo encarceló para impedir cualquier intento de recuperar el papado, y Celestino murió en cautiverio 10 meses después. En 1415, en medio de un cisma con dos papas reinantes, Gregorio el Tonino renunció para resolver la crisis, lo que permitió la remoción del papa rival en Aviñón y restableció la unidad en la Iglesia. La renuncia más reciente fue la del Papa Benedicto XVI en 2013, quien adujo razones de salud para dimitir. Sin embargo, los rumores sugieren que se vio obligado a renunciar debido a informes filtrados sobre sus problemas con la gestión y la transparencia de la Iglesia. Número 12. ¿Es pecado beber? Si se considerara pecado beber, una parte significativa de la población mundial se encontraría en una situación comprometida, particularmente aquellos que residen en la Ciudad del Vaticano. Es fascinante observar que, según diversas fuentes, los habitantes del Vaticano ostentan el récord mundial de consumo de vino per cápita. No obstante, es crucial abordar estas estadísticas con cautela, pues las cifras per cápita pueden resultar engañosas, especialmente en poblaciones pequeñas como la del Vaticano. De acuerdo con un informe publicado por The Independent, el ciudadano promedio del Vaticano consume aproximadamente 74 litros de vino al año. Para contextualizar esta cifra, es necesario compararla con otros países. Duplica el consumo medio de un residente italiano o francés, triplica el de un británico y sextuplica el de un estadounidense promedio. Estas estadísticas sorprendentes invitan a una reflexión más profunda sobre los factores que contribuyen a este fenómeno único. Los expertos atribuyen esta elevada tasa de consumo a una combinación de factores demográficos y culturales distintivos de la Ciudad del Vaticano. La población del Estado Pontificio se caracteriza por ser predominantemente masculina, de edad avanzada, con un alto nivel educativo y perteneciente a una clase socioeconómica elevada. Estos rasgos demográficos, unidos a las tradiciones y costumbres propias del Vaticano, crean un entorno propicio para un mayor consumo de vino. Además, las prácticas sociales y religiosas juegan un papel fundamental en este patrón de consumo. Las comidas en el Vaticano suelen ser eventos comunitarios, lo que fomenta un ambiente de convivencia y socialización, donde el vino es un elemento central. Esta tradición de compartir la mesa y el vino se remonta a siglos de historia eclesiástica y cultural mediterránea. No se puede subestimar la importancia del vino en el contexto religioso católico. Su uso regular en ceremonias litúrgicas, especialmente en la Eucaristía o comunión, refuerza su presencia cotidiana en la vida vaticana. El vino, símbolo de la sangre de Cristo en la tradición católica, trasciende su mera función de bebida para convertirse en un elemento sagrado y ritualístico, lo que contribuye a su consumo frecuente y normalizado dentro de los muros del Vaticano. Número 11. Papa Benedicto XVI. Un nazi nacido, Joseph Ratzinger. El Papa Benedicto XVI fue reclutado en el cuerpo antiaéreo alemán en 1943, mientras aún estudiaba en el seminario. El hecho poco conocido de que perteneció a las juventudes hitlerianas provocó cierta controversia poco antes de su elección como papa, en 2005, 3 días después de cumplir 78 años. Cuando era un joven soldado, Ratzinger recibió entrenamiento en Múnich y más tarde trabajó en una fábrica de motores de aviación de BMW en Trostburg. En fotografías de esa época, aparece con uniforme paramilitar en una fábrica en la que también trabajaban cientos de trabajadores forzados con uniformes de campos de concentración. En 1945, Ratzinger abandonó su puesto y fue capturado, pasando un tiempo en un campo de prisioneros de guerra. Más tarde pasó una investigación del centro Wiesenthal, que lo exoneró de cualquier acusación de antisemitismo. Número 10. Los huérfanos Duplessis. En los años 1930 y 1940, el primer ministro de Quebec, Maurice Duplessis, apoyado por la Iglesia Católica, inició una revolución conservadora que condujo a una era conocida como la Gran Oscuridad. Duplessis, con el respaldo de la Iglesia, orquestó un plan impactante para reclasificar a los niños huérfanos como enfermos mentales, incluso cuando no lo eran. Y este diagnóstico erróneo tenía motivaciones económicas, ya que los huérfanos aportaban un subsidio de $1.25 por niño por día, mientras que los pacientes mentales
recibían $2.75 diarios. Trágicamente, muchos de estos niños fueron sometidos a lobotomías innecesarias, tratamientos de choque y restricciones físicas, sufriendo abusos significativos. Alrededor de 20.000 niños fueron etiquetados erróneamente como enfermos mentales, lo que les provocó una vida llena de traumas. Más tarde, estos individuos, conocidos como los huérfanos Duplessis, buscaron justicia y una compensación del gobierno canadiense, y finalmente recibieron un acuerdo económico de Quebec. A pesar de esto, la Iglesia Católica aún no se ha disculpado por su participación en el escándalo. Número 9. Pautas para sacerdotes. Los que engendran hijos. Hasta el siglo XII, los sacerdotes católicos podían casarse, pero un cambio en la doctrina de la Iglesia impuso el celibato y prohibió el matrimonio entre sacerdotes. A lo largo de los años, el voto de celibato ha sido cuestionado, en particular cuando se trata de sacerdotes que engendran hijos. En 2017, la Iglesia Católica en Irlanda dio un paso importante al publicar pautas para sacerdotes que engendran hijos, reconociendo públicamente por primera vez que tales situaciones ocurren a pesar del requisito del celibato. En 2019, el noticiero de CB entrevistó a Vincent Doyle, fundador de Coping International, un grupo de apoyo para los hijos de sacerdotes. El sitio web de su organización ahora cuenta con 50 usuarios en 175 países y brinda asistencia muy necesaria a quienes se ven afectados por este problema. Número 8. El lado oscuro del papado. Se podría suponer que el papel del Papa estaría reservado para hombres de alta moral y buen juicio. Sin embargo, a lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia Católica, algunos papas han sido notorios por no tener ambas cualidades. Entre los 266 hombres que han ocupado el cargo papal, varios se han ganado la infamia por sus fechorías. Juan Twain, que ejerció el papado entre 955 y 964, es citado a menudo como uno de los peores, marcado por el engaño, la crueldad y la absoluta imprudencia. Conocido por su comportamiento violento e inmoral, Juan XII fue un asesino, un jugador y un adúltero, lo que le valió el título de peor papa de la historia. Sin embargo, tal vez el más infame de todos fue Alejandro Vinae, cuya notoriedad incluso inspiró un libro de Earl Chamberlain titulado Los malos papas. Nacido como Rodrigo Borgia, Alejandro VI dirigió la Iglesia desde 1492 hasta 1503. La familia Borgia, conocida por sus actividades criminales, fue una de las familias más poderosas de la Roma renacentista. Alejandro VI era tan corrupto y ávido de poder que se convirtió en un personaje de Assassin's Creed 2. Fue acusado de asesinato, nepotismo y de ser padre de varios hijos fruto de múltiples amoríos. Otro papa famoso fue Esteban VI, que gobernó durante un breve periodo entre 896 y 897, antes de ser ejecutado debido a su extraño comportamiento. Esteban VI albergaba tal odio hacia su predecesor, el Papa Formoso, que exhumó el cadáver de Formoso y lo llevó a juicio. Gritó acusaciones al Papa muerto, mutiló el cuerpo y luego lo hizo arrojar al río Tíber. Sus acciones indignaron al pueblo de Roma, lo que condujo a su caída y ejecución. Formoso fue enterrado nuevamente con honores y la Iglesia instituyó una nueva regla para evitar el juicio de personas fallecidas. Número 7. La mujer. La leyenda de la papisa Juana. Según la leyenda, una mujer medieval se disfrazó de hombre y ascendió al puesto más alto de la Iglesia Católica Romana. Conocida como la papisa Juana, u oficialmente el Papa Juan VIII, supuestamente fue elegida tras la muerte del Papa León IV. Según cuenta la historia, Juana se ganó una reputación como respetada maestra y erudita en Atenas antes de finalmente llegar a Roma. Sin embargo, la historia da un giro extraño cuando Juana, disfrazada de Juan VIII, queda embarazada. Su secreto se reveló cuando dio a luz en la calle durante una procesión. Se dice que testigos enfurecidos la ataron a un caballo y la arrastraron hasta la muerte. A pesar de la popularidad duradera de esta historia, los historiadores la han descartado en gran medida como un mito probablemente inventado por los primeros críticos de la Iglesia. Número 6. Casos de abusos sexuales. Un escándalo que sacudió a la Iglesia. Los escándalos de abusos sexuales
han sido una mancha devastadora para la Iglesia Católica durante décadas, con miles de casos que involucraban a sacerdotes depredadores que salieron a la luz. Los primeros informes significativos surgieron en los Estados Unidos a mediados de la década de 1980. Sin embargo, algunos de los casos más infames, sobre todo en Irlanda y Austria, no se hicieron públicos hasta mediados de los años 90. En Irlanda, el escándalo en torno al sacerdote caído en desgracia Brendan Smith contribuyó incluso a la caída del gobierno en 1994. Durante años, no hubo ninguna política en vigor para proteger a los niños o para garantizar que esos delitos se denunciaran a las autoridades. Desde entonces, los líderes de la Iglesia han emitido numerosas disculpas por las acciones de clérigos pasados y presentes en los Estados Unidos. El periodismo de investigación persistente del Boston Globe expuso los abusos generalizados por parte de sacerdotes e impulsó a las víctimas de todo el mundo a presentarse. Entre 2020, 10 numerosas diócesis estadounidenses llegaron a acuerdos con las víctimas. En 2019, el Papa Francisco prometió que todos los abusadores serían llevados ante la justicia, lo que indica un compromiso largamente esperado para abordar los secretos más oscuros de la Iglesia. Número 5. Capital del crimen del Vaticano. El improbable título de la Ciudad del Vaticano, el país más pequeño del mundo con solo 110 acres, se ha ganado el inesperado título de capital del crimen del mundo. A pesar de su pequeña población de alrededor de 1.000 residentes, el Vaticano ve una cantidad extraordinaria de casos criminales. En 2006, la ciudad, con menos de 500 habitantes, registró 341 causas civiles y 486 causas penales. Sin embargo, no son los habitantes los responsables de la mayor parte de los delitos, sino los millones de turistas que la visitan cada año. Las multitudes de visitantes convierten al Vaticano en un paraíso para carteristas y ladronzuelos. La situación se complica aún más por la falta de una prisión dentro de la ciudad y la presencia de un solo juez. Los criminales capturados en la Ciudad del Vaticano suelen ser escoltados a través de la frontera hacia Italia, como parte de un acuerdo entre las dos naciones que permite a Italia encargarse del procesamiento. Este inusual acuerdo pone de relieve los desafíos únicos que supone mantener la ley y el orden en un Estado soberano tan pequeño pero tan visitado. Número 4. Banco del Vaticano. Una historia de turbulencias financieras. El Banco del Vaticano, oficialmente conocido como el Instituto para las Obras de Religión, ha sido una fuente de controversia desde su creación en 1942. Establecido durante la Segunda Guerra Mundial para eludir las restricciones financieras impuestas por los aliados, el banco rápidamente ganó notoriedad por sus operaciones secretas. Se ganó un lugar en la lista de Business Insider de las 5 instituciones más plagadas de escándalos. Gracias a sus turbios negocios, el Banco del Vaticano se convirtió en un refugio para quienes buscaban realizar transacciones lejos de miradas indiscretas, gracias a su exención de las regulaciones financieras en tiempos de guerra. En los años 70, el banco se ganó la reputación de ser el principal banco offshore del mundo, y sus conexiones con el crimen organizado se hicieron evidentes cuando se lo implicó en el blanqueo de $900 millones en bonos y valores falsificados. Uno de los incidentes más infames fue el del arzobispo Marcinkus, que era a la vez jefe de la seguridad papal y director del Banco del Vaticano. Se lo relacionó con el colapso del imperio financiero de Michel Sindona tras perder $30 millones de los fondos de Sindon. Este escándalo fue solo el comienzo. El colapso del Banco Ambrosiano sigue siendo el más notorio, ya que el banco perdió $1.400 millones en préstamos no garantizados vinculados al Banco del Vaticano. Aunque el Vaticano pagó $244 millones en un acuerdo, nunca admitió haber cometido ningún delito. En 2009, un periodista italiano publicó un libro en el que detallaba la historia de corrupción del banco, que incluía cuentas falsas para obras de caridad, blanqueo de dinero y malversación de fondos. A pesar de esta exposición negativa, los escándalos continuaron. En 2012, 4 sacerdotes fueron investigados por operar cuentas vinculadas a la mafia, y en 2013, otro sacerdote fue arrestado por utilizar el banco para contrabandear millones de euros para la mafia. Parece que el Vaticano
ha preferido afrontar las consecuencias legales en lugar de arriesgarse a cruzarse con el crimen organizado. Número 3. El contrabando de nazis para ponerlos a salvo. El papel del Vaticano. Después de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, Europa se convirtió en un lugar peligroso para los exfuncionarios nazis, que rápidamente buscaron refugio en otro lugar. Sorprendentemente, recibieron ayuda tanto del Vaticano como de la Cruz Roja en sus esfuerzos por escapar. Miles de documentos filtrados de los archivos del Comité Internacional de la Cruz Roja al investigador de la Universidad de Harvard Gerald Steinaker han arrojado luz sobre cómo criminales de guerra notorios como Adolf Eichmann, Joseph Mengele y Klaus Barbie lograron evadir su captura durante el caótico período de posguerra. La Cruz Roja dependía en gran medida de las referencias del Vaticano y de los controles militares para emitir los documentos de viaje conocidos como 10 a 100. La investigación de Steinaker indica que la Cruz Roja emitió al menos 120.000 de estos documentos y que el 90% de los ex-nazis huyeron de Europa a través de Italia. La Comisión de Refugiados del Vaticano también desempeñó un papel crucial al proporcionar identidades falsas a los fugitivos nazis. A pesar de las crecientes pruebas, el Vaticano se ha negado sistemáticamente a hacer comentarios o a publicar los documentos pertinentes de sus archivos secretos. Sin embargo, el Papa Francisco prometió en 2020 hacer públicos estos registros, lo que podría arrojar más luz sobre este oscuro capítulo de la historia. Número 2. Genocidio. En 2017, el Papa Francisco emitió una disculpa por el papel de la Iglesia Católica en el genocidio ruandés de 1994. Pero muchos argumentan que una disculpa está lejos de ser suficiente dada la gravedad de los hechos. Durante el genocidio, que tuvo lugar entre abril y julio de 1994, miembros del clero católico de Ruanda fueron acusados de colaborar en la matanza del grupo étnico Tutsi. Los supervivientes y los funcionarios del gobierno ruandés han informado de que miles de víctimas fueron asesinadas en las iglesias en las que habían buscado refugio, mientras que algunos sacerdotes y monjas protegieron valientemente a las personas ocultándolas en iglesias, rectorías y conventos. Otros participaron en el genocidio de forma escandalosa. Una figura notoria fue el padre Atanasa Saramba, que ordenó a las excavadoras que demolieran su iglesia parroquial, matando a 2 personas en su interior. Las hermanas Gertrude y María también traicionaron a quienes buscaban refugio, conduciendo a grupos de milicianos al convento y al garaje donde se escondían mujeres y niños. Tanto el padre Saramba como las hermanas fueron procesados por su papel en estos horribles crímenes. La participación de miembros de la Iglesia en el genocidio ruandés sigue siendo un aspecto profundamente preocupante de la historia de la Iglesia. Más allá de estos casos de alto perfil, la complicidad de la Iglesia Católica y el genocidio fue generalizada, y muchos miembros del clero participaron activamente en la violencia o la permitieron. Por ejemplo, hubo informes de sacerdotes que se negaron a ofrecer refugio a los tutsis que huían o incluso los entregaron a las milicias. En algunos casos, las iglesias, que tradicionalmente se consideraban lugares de refugio, se convirtieron en sitios de asesinatos en masa, con miles de personas asesinadas en lo que deberían haber sido refugios seguros. Las secuelas del genocidio dejaron cicatrices profundas en la comunidad católica de Ruanda y llevaron a una pérdida significativa de confianza en la Iglesia. Muchos ruandeses que en el pasado consideraban a la Iglesia como una autoridad moral, comenzaron a cuestionar su papel y la sinceridad de sus enseñanzas. Esta crisis de fe se vio exacerbada por el hecho de que algunos de los miembros del clero que participaron en el genocidio huyeron del país y buscaron refugio en otros países, a veces con la ayuda de la Iglesia. Se han hecho esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el TPIR, y los tribunales ruandeses han procesado a varios miembros del clero por su participación en el genocidio. El padre Saramba fue condenado a cadena perpetua por el TPIR en 2006 y las hermanas Gertrude y María fueron condenadas por los tribunales ruandeses. Estas condenas, aunque significativas, representan solo una fracción de los implicados, y muchas víctimas y sus familias siguen buscando justicia. Número 1.
El ejército del Vaticano está a favor del resurgimiento del antiguo ritual. Si conoces a alguien que ha estado actuando de forma extraña o diciendo cosas que no tienen sentido, es posible que esté poseído. O al menos eso es lo que algunos creen. Afortunadamente, la Iglesia Católica cuenta con un grupo de sacerdotes específicamente capacitados para tratar este tipo de situaciones. Estos sacerdotes no son clérigos típicos. Forman parte de un grupo de élite reconocido por el Vaticano, especializado en la antigua práctica del exorcismo. Aunque los exorcismos pueden parecer algo de la Edad Media o de películas de terror, el ritual ha experimentado un resurgimiento en los tiempos modernos, en particular desde principios de los años 90, cuando se creó la Asociación Internacional de Exorcistas. Esta organización, compuesta por sacerdotes de 51 países, incluye alrededor de 400 exorcistas capacitados solo en Italia. En Italia, la demanda de exorcismos es notablemente alta, con cientos de miles de solicitudes cada año. La popularidad de los exorcismos ha crecido tanto que el difunto padre Gabriele Amort, un reconocido exorcista del Vaticano, afirmó haber realizado 130 exorcismos durante su vida. Esta asombrosa cifra pone de relieve la persistente creencia en la posesión demoníaca y la continua relevancia de los exorcismos dentro de la Iglesia a lo largo del tiempo. Los métodos empleados en los exorcismos también han evolucionado. Por ejemplo, en 1889, el cardenal Ernest Simon, de 18 años de edad, informó que realizaba hasta 5 exorcismos al día por teléfono desde su casa en Albania. Del mismo modo, Bob Larson, fundador de la Escuela Internacional de Exorcismo, se ha adaptado a la tecnología moderna, ofreciendo sus servicios a través de Skype. El exorcismo, considerado en el pasado como una reliquia de una era pasada, ha cobrado nueva vida en la era digital. La Iglesia Católica reconoce oficialmente esta práctica, y la demanda de exorcistas capacitados ha aumentado significativamente a lo largo de los años. En respuesta, el Vaticano ha seguido apoyando y ampliando su red de exorcistas. Para satisfacer esta creciente necesidad, el enfoque de la Iglesia en materia de exorcismo también se ha vuelto más estructurado. La Asociación Internacional de Exorcistas, por ejemplo, fue reconocida oficialmente por el Vaticano en 2014, lo que le dio a la práctica un sello de aprobación formal. Esta organización no solo forma a los sacerdotes en los ritos del exorcismo, sino que también les proporciona apoyo y recursos constantes. El objetivo de la asociación es garantizar que los exorcismos se realicen correctamente y que los sacerdotes estén bien preparados para afrontar los desafíos psicológicos y espirituales que puedan encontrar. Además de los exorcismos tradicionales, la Iglesia también ha reconocido la importancia de distinguir entre los casos genuinos de posesión y los que pueden ser de naturaleza psicológica. Como resultado, los exorcistas suelen trabajar en estrecha colaboración con profesionales médicos para descartar enfermedades mentales antes de proceder con un exorcismo. Esta colaboración entre los campos espiritual y médico refleja el esfuerzo de la Iglesia por modernizar la práctica, manteniendo al mismo tiempo su significado religioso. El exorcismo sigue siendo un tema controvertido. Los escépticos sostienen que el ritual tiene sus raíces en la superstición y carece de credibilidad científica. Sin embargo, para quienes creen en su poder, el exorcismo es una herramienta vital para combatir el mal y restablecer el equilibrio espiritual. El continuo apoyo del Vaticano al exorcismo subraya su compromiso de abordar las necesidades de sus seguidores, incluso en asuntos tan misteriosos y malinterpretados como la posesión demoníaca. La demanda de exorcismos no se limita a países tradicionalmente religiosos como Italia. En Estados Unidos, por ejemplo, ha habido un notable aumento de solicitudes de exorcismos en los últimos años. Esta tendencia se ha atribuido a un aumento de las prácticas ocultistas, la popularidad de los medios de comunicación con temas sobrenaturales y una sensación general de malestar espiritual. Para satisfacer esta demanda, en Estados Unidos ha aumentado el número de sacerdotes que se forman como exorcistas, siguiendo el ejemplo de sus homólogos italianos. En conclusión, el ejército de exorcistas del Vaticano representa una fascinante intersección entre el ritual antiguo y la práctica moderna. Mientras la sociedad sigue lidiando con cuestiones de fe, espiritualidad y lo desconocido, los exorcistas de la Iglesia siguen en primera línea,
confrontando los misterios de la posesión con una mezcla de tradición y métodos contemporáneos. Ha sido un viaje muy interesante. ¿Qué opinas de estos secretos del Vaticano? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación.